Bueno, mis queridos hermanos, muy buenas noches. Dios los bendiga. Qué bueno nuevamente que estemos reunidos en familia para escuchar y alabar al Señor. Vamos a hacer una corta oración y le damos paso a la alabanza. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu amor y por tu misericordia para con cada uno de nosotros, amado Dios. Estamos en familia, Padre, para adorarte. Estamos en familia, Señor, porque sé que tú tienes un mensaje para todos nosotros, amado Rey. Por esto te doy la gloria y la honra, Padre, y nos disponemos en esta noche para alabarte como solamente tú te lo mereces. En el nombre de Jesús, amén y amén. Padre, creemos, Señor, que tú nos has llamado como tus hijos, y también como parte de ese ejército tuyo, Señor, a ser victoriosos, Señor, a ser victoriosos solo en ti, Padre. Por eso hoy lo declaramos, Dios, hoy lo creemos, Padre Santo, y hoy cantamos, Señor, porque somos libres. De los ejércitos, poderoso en batalla, ¿quién es como tú, Señor? El gran yo soy, grande y temible Rey, tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernarás. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, en ti yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder. Dios de los ejércitos, poderoso en batalla, ¿quién es como tú, Señor? El gran yo soy, grande y temible Rey, tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernarás. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, en ti yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder. Eres el todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Eres el todopoderoso, temible en batalla, tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, Dios, tuya es la gloria. Eres el todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Y yo no temeré, en ti yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, en ti yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder. Hoy cantamos al gran yo soy, hoy cantamos solo a ti, mi Rey. Bueno, hermanos, Dios bendiga. Yo les invito a que en este tiempo usted pueda deleitarse en la presencia del Padre y que junto conmigo pueda en este tiempo simplemente adorarle con todo su corazón. Señor, hoy declaramos que tu fidelidad es manifiesta en tus hijos, Señor. Te damos gracias por ello, Dios, y hoy nos gozamos por eso, Señor, porque tú has sido fiel y siempre lo serás, Dios. Por eso hoy cantamos, Dios.
es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Y como tus hijos, Señor, declaramos nuevamente esto con todo nuestro corazón. Solo tú eres fiel, Señor. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda lengua y nación, generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Vamos con las palmas. Y decimos, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel. Hoy te adoramos a ti. Solo tú eres digno, Señor. Solo tú eres santo. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Dígalo conmigo. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Se escucha fuerte, hoy cantamos a ti. Solo tú eres grande, Señor, solo tú eres digno. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Oh, tú eres fiel. Solo tú eres digno, Señor. Solo a ti te alabamos, Dios.
tiempo usted pueda levantar sus manos al Padre y que pueda rendir todo su ser en adoración a Él. Padre, hoy te exaltamos solo a ti, Dios. Te exaltamos a ti porque tú eres el amor de nuestras vidas, Dios. Y hoy te alabamos con todo nuestro ser, Señor. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces del pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Se escucha un sonido celestial. Y las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz: Santo, Santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz: Santo, Santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz: Santo, Santo. Ángeles se unen
exaltamos solo a ti, mi Rey. Y solo a ti te damos la gloria en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús lo declaramos, Padre. Solo tú eres santo, solo tú eres perfecto, Dios. Nadie igual a ti, Señor. Bendecimos tu nombre, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos, después de haber alabado al Señor, nos disponemos para el mensaje que Él tiene para nosotros. Pero antes de ir a ese mensaje, yo le invito a que usted, si puede ahí, cerrar sus párpados y orar y darle gracias a Dios por esa palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por la palabra que tú tienes para nosotros en esta noche. Sé, mi amado, que va a ser esa palabra viva, eficaz, cortante y penetrante. Sé, Señor, que va a ser esa palabra que tú crees que necesitamos hoy, Señor. Esa palabra que nos levantará el ánimo, esa palabra que nos guiará también, esa palabra que nos dará más fuerza y fortaleza, Señor, para enfrentar el día a día que siempre viene, Señor, a veces con dificultades, pero tú estás ahí con nosotros, amado Dios. Y por esto te doy muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a ir entonces a Marcos capítulo 4. Marcos capítulo número 4, versículos del 35 al 41. Vamos a leer una porción de la palabra donde Jesús es el único que puede calmar una tormenta que se levanta en medio del viaje de él con sus discípulos. Esta historia la vamos a ver, o está en Mateo también, está también en Lucas y por supuesto en Marcos, que es la porción que vamos a tomar hoy. Y vamos a ir entonces a leer la palabra. Versículo 35 de Marcos capítulo número 4. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habiendo también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vemos entonces esta historia de cómo Jesús, después de haber terminado un día arduo de trabajo, un día donde, si usted empieza a leer desde atrás, él le está explicando a ellos a través de parábolas el reino de los cielos. Y no solamente a sus discípulos, sino que había mucha gente. Había tanta gente que, si usted lee ahí más atrásito, unos versículos más atrás, llegan la mamá y los hermanos de Jesús y no tenían por dónde pasar. Esto nos lo revela el Evangelio de Lucas. Nos muestra que era tanta la gente que estaba alrededor de Jesús, que cuando llegó la mamá de Jesús y sus hermanos, no pudieron pasar y estar cerca a él. Pero entonces vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere hoy mostrar o hablar a través de esta porción de la palabra. Vamos a ver entonces si podemos ir versículo por versículo de esta porción. Entonces vamos a ir y vemos, y yo me doy cuenta que hay una promesa, que Dios tiene un propósito para el hombre y tiene una promesa donde Él se incluye, donde Jesucristo se incluye dentro de esa promesa. Y lo vemos ahí en el versículo 35. Dice que en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y la promesa que el Señor tiene, o el propósito que el Señor tiene con cada hombre y mujer que se va a disponer a hacer ese discípulo, es pasarlo al otro lado, ir al otro extremo.
Recordemos que nosotros éramos o estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Jesucristo llegó a nuestra vida. Y el propósito de Jesucristo es pasarnos al otro lado, donde Él se incluye. Él no dice pasen al otro lado, sino dice pasemos. Entonces Jesucristo se incluye en la vida de cada hombre y mujer que se dispone a ir con Él, o Él con cada uno de esa persona que se dispone al otro lado. ¿Y cuál es ese otro lado? Es esa vida que Él nos quiere dar eterna. Recuerden, ¿cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces vemos que Jesucristo se incluye en la vida de cada persona para poderla pasar al otro lado, para poder ir a la otra orilla. Nosotros estábamos en una orilla donde estábamos muertos, en una orilla donde reinaba la maldad, donde reinaba el pecado, pero Jesucristo llegó a nuestra vida, Jesucristo tocó nuestro corazón, Jesucristo se introduce en nuestra vida y en nuestro corazón, y Él quiere llevarnos al otro lado. Ese es el plan que Jesucristo tiene con cada uno de nosotros, y es un plan seguro, porque Jesucristo dice al otro lado. Él no nos quiere ni nos va a soltar. Él no nos va a desamparar ningún instante. Él quiere estar en ese viaje, en ese nuevo estilo de vida que cada uno de nosotros hemos emprendido. Él está ahí con nosotros en esa travesía que vamos a tener. Él está ahí. ¿Cuál es ese otro lado? ¿Cuál es ese destino? La vida eterna. Algo que tenemos que tener seguro es que Jesucristo nos dice que vamos a llegar al otro lado. Vamos a ir, vamos a tener la seguridad que Jesucristo va a estar ahí. Ahora, ¿qué dice el versículo 37? Dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Ahora, Jesucristo en este viaje que comenzamos, en este nuevo estilo que comenzamos, en este nuevo viaje con Él, Él no nos dice que no van a haber tormentas. Él nos garantiza llegar al otro lado, pero Él no nos dice va a ser un viaje fácil. Él no nos está diciendo que en ese viaje donde Él está incluido, donde Él va con cada uno de nosotros, Él no va a decir va a ser un viaje de confort, va a ser un viaje relajado, sino que nos damos cuenta en el versículo 37 que en ese viaje que el Señor quiere que nosotros caminemos, que nosotros vayamos, se van a levantar tormentas. Se van a levantar tormentas, y tormentas o problemas tan difíciles donde creemos que nos vamos a ahogar. Aquí dice que ya se anegaban, que las olas entraban dentro de la barca y que como que ya se anegaban, como que ya sentían que se iban a ahogar. Entonces nosotros tenemos que estar seguros que aunque se levante repentinamente, porque si nos damos cuenta dice que aquí la tempestad se levantó, no fue que Jesús, cuando estaba la tempestad y sus discípulos se fueron a pasar al otro lado en el barco, no, sino que Jesús y sus discípulos iban cuando de repente se levantó esta gran tempestad. Puede, y eso está sucediendo, o eso ha sucedido, o eso va a suceder en el viaje que ustedes y yo hemos emprendido. ¿Por qué? A veces está todo tranquilo. A veces vemos que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. A veces vemos tranquilidad en la familia, tranquilidad en el trabajo, todos sanos. Cuando de repente se levanta una tormenta, cuando de repente se levantan situaciones difíciles, cuando de repente, como dice la palabra, en el mundo vamos a tener aflicciones. Y aquí el mismo Jesucristo nos dice, pero estén tranquilos que yo ya vencí. Entonces, mis queridos hermanos, no nos sorprendamos cuando en el nuevo viaje, cuando en este recorrido que estamos pasando, ahora no sabemos en qué parte del recorrido vamos, pero sí hay una seguridad. Jesucristo nos va a llevar al otro lado. Hay una seguridad, Jesucristo va con nosotros. No importa qué se levante, no importa cuál sea la tormenta, no importa cuál sea la situación difícil, pero nosotros tenemos que viajar, nosotros tenemos que ir caminando y yendo con Él ahí con nosotros. Ese nuevo estilo de vida
que el Señor quiere que nosotros caminemos como nuevas criaturas, como esas nuevas hombres y mujeres que Él quiere, se van a levantar tormentas. Si usted está con alguien ahí en su casa, dígale, no se le haga extraño de que se levanten tormentas, y dígale algo, no se asuste. Dígale, en el nuevo estilo de vida se van a levantar, pero tranquilo, porque nuestra fuerza y nuestra fortaleza es en Jesús. Él es el que nos guiará. Él es el que calma esas tormentas que repentinamente se pueden levantar. Esas tormentas que, como dice aquí el versículo 38, dice, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Qué dice el versículo 38? ¿Dónde iba él? En la popa. ¿Qué parte de la popa es en un barco? La popa es la parte de atrás del barco. Es donde va el que dirige el barco. Es el que va allá dándole dirección. Entonces, ¿qué notamos acá? ¿Qué quiere Jesucristo con nuestra vida? Aún en medio de las tormentas, dirigirla. Él va y Él quiere dirigir la vida de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros permitir? Que Él sea, a través de su Espíritu, quien dirija la vida de cada uno de nosotros. Él iba allí en la popa, a la parte de atrás, donde se sienta siempre esa persona que guía ese barco. Él quiere guiarnos. Él sabe que se van a levantar tormentas. Él sabe qué situación ustedes y yo estamos pudiendo pasar en este momento. Él sabe qué dificultades puede haber en cada uno de nosotros. Él sabe qué enfermedad, Él sabe qué aflicción, Él sabe qué escasez tal vez estamos pasando hoy. Pero el Señor quiere, en medio de esa situación que usted o que yo estamos pasando, quiere dirigirnos. Porque Él, que iba a la parte de atrás, que quiere dirigir la vida de cada uno de nosotros, sabe cómo sacarnos de esa situación. Sabe cómo sacarnos de esa dificultad. Sabe Él cómo guiarnos para salir siempre victoriosos. Recuerde entonces, Jesús quiere que nosotros le permitamos que Él sea quien dirija, que nosotros nos sometamos a la dirección del Espíritu Santo, que nosotros permitamos que sea Él, porque Él sabe por qué terreno seguro nos va a llevar. Entonces no tenemos por qué preocuparnos, aunque aquí los discípulos estaban preocupados. Tal vez usted y yo estamos preocupados. En este momento no sabemos para dónde ir, en este momento no sabemos qué situación, cómo resolverla. Pero Jesucristo está ahí, Jesucristo está ahí. Recuerdo, siempre hemos dicho que Él va como poderoso gigante delante de cada uno de nosotros. Y es real, es verdad, Él va como poderoso gigante. Pero recuerdo en este momento una parte de la palabra, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, cuando Faraón los deja salir y salen de Egipto, y ellos empiezan con todo su ganado, sus hijos, todos sus ancianos van cuando llegan a la orilla del mar. Y Faraón reacciona. Dice que ¿cómo ha dejado ir ese pueblo? Y sale Faraón con todo lo mejor de sus soldados y sus carros y su caballería, dice la palabra de Dios. Cuando lo vieron allá, junto a la orilla del mar, y me muestra la palabra y nos enseña que Faraón, yo creo que dijo ahí, ya los tengo. Pero Jesús, quien les iba guiando, pasó a la parte de atrás. El Señor, quien iba guiando ese pueblo de Israel y los llevó y los estacionó allí a la orilla del mar, dejó de estar delante de ellos para ir a cuidar también. Dice que la nube que iba delante de ellos pasó atrás, esa nube de fuego pasó a la parte de atrás del pueblo de Israel. Y dice que se colocó entre el pueblo de Israel y el faraón y su mejor caballería. Eso también puede hacer Jesucristo con nosotros. Puede
ir no solamente delante de nosotros, sino que también va atrás de nosotros cuidándonos, guardando nuestra integridad, guardando nuestra vida de tantas dificultades que hoy se pueden levantar. Y vemos ahí entonces que Jesucristo, aunque estaba durmiendo, ¿pero por qué Jesucristo estaba durmiendo? Primero, nos muestra aquí la palabra de Dios para aquellos que aún dicen que Jesucristo no fue 100% hombre. Aquí nos muestra la palabra de Dios que Jesucristo sí fue 100% hombre, porque estaba durmiendo, tal vez porque estaba cansado. Mire que ya era la noche cuando él dijo vayamos o pasemos al otro lado, y que lo tomaron tal como estaba en la barca, no lo dejaron bajar, sino que de una vez arrancaron ese viaje. Tan pronto Jesucristo le dio la orden. Entonces nos damos cuenta que Jesucristo sí era 100% hombre, porque vemos ahí que estaba cansado, y el cansancio hizo que él durmiera, que a él le diera sueño, y se acostó a la parte de atrás. Y tal vez también él durmió tranquilo, Jesús durmió tranquilo, porque tenía confianza en sus discípulos. Tenía confianza. ¿Por qué tenía confianza en sus discípulos? ¿Quiénes eran sus discípulos antes de que Jesucristo les llamara? ¿No eran pescadores? Hombres que quién sabe en su vida cuántas veces habían enfrentado una tormenta o habían enfrentado distintas tormentas, porque su trabajo era pescar, su trabajo era estar dentro del agua pescando. Entonces, cuántas situaciones difíciles o cuántas tormentas, mejor, ellos habían enfrentado. Por eso Jesús también veo que como que él sintió esa confianza en ellos. Lo mismo que Jesucristo también tiene la confianza en cada uno de sus discípulos, en cada uno de nosotros, en usted y en mí. Jesucristo tiene esa confianza y nos puede decir que Él, aunque nosotros veamos como ellos aquí que lo vieron dormido, a veces creemos que Él está dormido, pero no, Jesucristo está ahí. ¿Qué hicieron sus discípulos en medio de esa tormenta? Entonces fueron y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Cristo dormía, pero recordemos algo: Jesús nunca duerme. El Señor nunca duerme. Mire lo que dice el Salmo. Acompáñeme por favor al Salmos capítulo número 21. No pierda por favor ahí Marcos capítulo 4. Dice Salmos capítulo 121 versículo 3 y versículo 4. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Él no se duerme, Él está siempre a las expectativas de cada uno de nosotros. Aunque a veces en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la tormenta, no vemos ni lo sentimos, Jesús está ahí con nosotros. Hermano y hermana, cuando usted sienta esa tormenta, y puede pasar en este momento, puede estar pasando en una tormenta, puede estar viviendo una fuerte tormenta, puede estar viviendo una fuerte enfermedad, puede estar viviendo una fuerte situación. Puede que su corazón hoy esté maltratado, puede que su corazón hoy esté muy herido, y de acuerdo a esto esté pasando una situación muy difícil. Pero recuerde algo: Jesús no se duerme, porque Él es el que le guarda. Él es el que le guarda, como dice ahí. Él es el que guarda a Israel. Y Él no, aunque nosotros estemos preocupados y no podamos ver porque se levantan estas situaciones difíciles, Él nos está escuchando y Él sabe de qué necesidad cada uno de nosotros tiene. Otra de las situaciones que tal vez Jesús estaba dormido, no solamente por el cansancio, no solamente por la confianza en que había en ellos, sino que también Él permitió que se levantara esta tormenta, es para que sus discípulos oraran. Mis queridos, cuando se levanten las situaciones difíciles es cuando nosotros también tenemos que orar. Debemos de orar en todo tiempo, debemos de orar sin cesar. Él ahí, mire que ellos fueron al Maestro, aunque lo despertaron bruscamente por el miedo. A veces nosotros también bruscamente le oramos al Señor
porque estamos en esa situación difícil. Bruscamente le hablamos a Él, como tal vez aquí los discípulos. Yo veo que aquí ellos lo llamaron muy brusco. Maestro, maestro. Y fuera de eso le dice, ¿no tienes cuidado? Él está al cuidado de cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que también tener en cuenta cómo nos dirigimos a Él. Porque situaciones difíciles no podemos hacerle reclamos a Él. No podemos airarnos contra Él. Él está ahí a nuestro cuidado. Él es el que nos guía. Él es el que nos da la fuerza. Él es el que nos da la fortaleza. Jesús es el que muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Él murió en la cruz, no solamente para darnos vida, sino para estar al cuidado suyo y mío. Tengamos la certeza que Él no duerme. Tengamos la certeza que el cuidado siempre va ahí, siempre está el cuidado de Él hacia cada uno de nosotros. Ahora, recordemos la promesa que el Señor les hizo en el versículo 35. Les dijo, pasemos al otro lado. Hermanos, a veces las situaciones no nos dejan ver que hay una promesa de Dios. A veces esas olas que se levantan no nos dejan ver las promesas de Dios, y hay una promesa viva en Jesús. Hay una promesa que Él les dice a sus discípulos en el versículo 35 y les asegura, si Jesús lo dice, si su palabra lo dice, tenga la certeza, mi querido hermano, al 100% que es real y que se va a cumplir en su vida. Si Jesús le dijo en el versículo 35 a sus discípulos, pasemos al otro lado, esa porque iban a llegar al otro lado, porque llegarían, cuando no sabemos, pero iban a llegar al otro lado. ¿Cuándo nosotros también vamos a llegar al otro lado? No sabemos, pero Jesús nos garantiza que vamos a llegar al otro lado, que vamos a llegar a disfrutar esa vida eterna de parte de Jesús. Ya nos toca hacer nuestra parte. Ya nosotros, como sus discípulos, como sus hijos, tenemos que navegar en este nuevo estilo de vida y tenemos que cruzar, guiados por Él, pero soportando también, aguantando las distintas tormentas y las distintas situaciones. Jesús nos garantiza llegar al otro lado. No lo dude, mi hermano, no lo dude, mi hermana. Si Jesús le garantiza, es real. Si Jesús le garantiza, es vivo, es cierto que vamos a ir, que vamos a llegar algún día a ese otro lado. Ya estuvimos en un lado donde era muerte. Ahora Jesús nos quiere llevar al otro lado donde va a haber vida y vida eterna. Y si Él lo dice, es real, es real. Versículo 39 dice, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. ¿Qué muestra aquí el versículo 39? La autoridad que Jesús tiene. Esa autoridad que viene del Padre. Mire que Jesús no tuvo que a veces como nosotros reprender y orar y gritar y manotear. Jesús simple y sencillamente mostró la autoridad con 2 palabras. Lo único que Jesús le dijo al mar es, calla y enmudece. Ahí vemos la autoridad de Jesús, no solamente sobre la naturaleza, no solamente sobre el mar, sino que Jesús tiene la autoridad y es tan grande que Él tiene la autoridad sobre cualquier enfermedad, sobre cualquier situación, sobre cualquier dolor en su cuerpo, sobre cualquier malestar, sobre cualquier escasez, sobre cualquier problema, sobre cualquier intranquilidad. Jesús tiene la autoridad y solamente si Él lo dice y solamente eso va a pasar. Jesús nos muestra ahí quién es, como ese Hijo de Dios, como ese hombre que vino a la tierra. No solamente nos muestra que fue hombre, sino también la autoridad dada por su Padre. Hermanos, ¿no creen que esa autoridad también ha pasado a usted y a mí? Y que nosotros también podemos reprender como lo hizo aquí Jesús, calmadamente,
sin sulfurarnos, sin pelear, sin gritar, sin manotear, sino que tenemos que tener la certeza de que esa autoridad también usted y yo la tenemos. Pero algo que dice ahí y vemos es la obediencia de la naturaleza a la voz de Jesús. Jesús le dijo, calla, enmudece. ¿Qué hizo la naturaleza? Obedecerle. Hermanos, a veces también no estamos o no salimos de la tormenta porque no obedecemos la voz de Dios. No la obedecemos. Y aquí hay un ejemplo de cómo la naturaleza le obedece a Él. Y nosotros, que somos lo mejor que Él ha podido hacer, no le obedecemos a Él. Y por eso tal vez usted hoy está pasando esa dificultad. Por eso hoy se le está levantando esas olas que tal vez usted ve que ya está que se ahoga. Hermano, hay que obedecerle a la voz de Dios. En todo hay que obedecerle a la voz de Dios. Porque si Él lo dice, así va a ser. Y si Él lo dice, como Él es el que va guiando ese barco, como Él es el que va guiando esa vida de cada uno de nosotros, entonces nosotros tenemos que obedecer lo que Él dice, porque Él sabe cómo nos va a sacar de esa tormenta. Entonces tenemos que hacer lo que la naturaleza hace con Él. ¿Se acuerdan Génesis capítulo 1 qué le dijo el Señor a la tierra? Produzca hierba verde. ¿Qué hace la tierra hoy después de tantos años? Obedecerle a la voz de Dios. Aún la tierra produce hierba verde, aún siendo una tierra tan maltratada, aún siendo una tierra que el hombre ha explotado tanto, la tierra se esmera en obedecerle a Dios. ¿Por qué nosotros también no nos esmeramos en obedecerle a Dios? ¿Por qué nosotros también no nos sometemos al 100% en obediencia a ese poder y a esa palabra de Dios? Otra cosa que yo noto en este versículo es el poder de la palabra. Hermanos, la palabra es poder. La palabra de Dios es poder para nuestra vida. Esta palabra, hermanos, esta palabra es poder para la vida de cada uno de nosotros. Y si lo dice su palabra, está hecho. Si su palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, está hecho. Si su palabra dice, yo y mi casa le serviremos al Señor, está hecho por el poder de la palabra. Si la palabra dice que por su llaga hemos sido sanados, está hecho. Ahí vemos entonces el poder de la palabra de Dios. El poder de esas palabras, de esas dos palabras que salieron de boca de Jesucristo, y todo quedó en calma. Y dice que hubo gran bonanza. ¿Por qué? Por el poder de la palabra de Dios. Hermanos, creamos en el poder de la palabra. Creamos que lo que ahí está escrito es sobre todo, y no hay nada más poderoso que la palabra de Dios. Si hoy está enfermo, declárese sano y diga, por el poder de la palabra, y tu palabra dice que por tu llaga hemos sido sanados. Si hoy quiere que toda tu familia llegue a los pies de Cristo, entonces declara y di, por el poder de la palabra, y tu palabra dice que cree en el Señor Jesucristo y ya hemos creído y van a ser salvos toda nuestra casa. Y si quiere que tu familia ahí sirva al Señor, también declárelo, porque es el poder de la palabra. ¿Recuerdan cuando en Génesis capítulo 1 que el Señor daba la palabra y todo era hecho por ese poder? Todo era hecho por ese poder. Versículo número 40. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces el mayor peligro de los discípulos no eran las olas, sino la falta de fe. A veces, hermanos, el mayor peligro en nuestra vida no es la situación que se levanta, no son las adversidades que llegan, no es la enfermedad, no es la escasez, sino el mayor peligro en nuestro nuevo estilo de vida es la falta de fe. No hay que dudarlo.
No hay que orar por el enfermo creyendo de que éste tal vez no se va a sanar. No hay que declarar que el pan de cada día el Señor nos lo va a dar, pero a veces preguntamos y decimos, ¿y cómo va a llegar? No hay que dudarlo, porque a veces no es la duda, perdón, no es la prueba, a veces no es la situación, sino es la duda que se genera en nosotros. Eso es lo peligroso. Por eso el Señor se levanta y les dice, ¿por qué están asustados? ¿Por qué están amedrentados? ¿Por qué están acobardados? ¿Por qué están achantados? ¿Por qué están intimidados? Y a veces esas situaciones nos lleva a esa situación, a achantarnos, a intimidarnos, a asustarnos, a acobardarnos. Pero Jesús dice, ¿y dónde está tu fe? Y no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué acobardarnos? Entonces, ¿por qué intimidarnos? Si Jesús está ahí. Y como le dijo Jesús a sus discípulos, ¿cómo? ¿No tenéis fe? Jesús también nos está diciendo a nosotros hoy, en medio de ese problema y situación, en medio de esa enfermedad, en medio de esa escasez, en medio de esa falta de trabajo, en medio de lo que esté sucediendo hoy. ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Si ya ha sido puesta una porción de fe en cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué dejarnos amedrentar? Entonces, ¿por qué acobardarnos? Entonces, ¿por qué la duda en nosotros? Versículo número 40. Y les dijo, 41. Entonces, temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Tremendo. Y me baso en lo que ellos dicen, en lo que dicen sus discípulos. ¿Quién es este? Esos discípulos que si usted va al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo, y usted lee el capítulo anterior, el capítulo número 7, Jesús había sanado a la suegra de Pedro. Jesús había sanado a muchas personas. En otras palabras, Jesús había mostrado quién era Él. Y le había mostrado a sus discípulos, porque sus discípulos iban donde Jesús iba. Pero vieron ellos que el mar le hizo caso, entonces quedaron atemorizados, quedaron como asustados y andando con Él, caminando con Él, yendo por donde Él iba, viendo lo que Él hacía, ellos se preguntaron, ¿quién es este? El poder de Cristo sobre el peligro, sobre los demonios, sobre la escasez, sobre la enfermedad y la reacción o cómo Él obra, a veces nosotros no terminamos de conocerle a Él. A veces también viendo cómo Él calma esas situaciones, tal vez nos podemos preguntar, ¿pero quién es Jesús? ¿Cómo será que lo hace? Si ese mismo Jesús venció la muerte, ese mismo Jesús que fue crucificado, muerto y sepultado, venció la muerte y resucitó. Y hoy podemos decir que está en nosotros. Pero llega el momento en que todavía no le conocemos bien a Él. Todavía no le conocemos. Y podemos preguntarnos lo que estos decían. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Termino diciendo, seguir a Jesús obedientemente conlleva a afrontar tormentas, pero cuando se vive bajo su autoridad y dirección, incluso en la peor tormenta, la autoridad y poder de Jesús para salvar se hacen patentes y nuestra única respuesta es tener la confianza y fe en Él. Por eso ahí dicen ellos, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen.
Ellos no se explicaban en ese momento cómo Él calmó la tormenta. A veces nosotros no entendemos ni encontramos explicación, pero llega la paz en diferentes situaciones. Se calma esa situación, se calma ese problema, se calma la escasez, se calma la enfermedad, se va de ese cuerpo, se calma las relaciones entre parejas, se calman las relaciones entre hijos. Llega la reconciliación y nos preguntamos, ¿y quién es este que hasta la enfermedad le obedece? ¿Quién es este que hasta la escasez le obedece? ¿Quién es este que hasta las relaciones le obedecen y todo vuelve a esa normalidad? Ese Señor, ese Jesucristo fue el que el Señor envió a morir no solamente en la cruz para darnos vida eterna, sino para guiar nuestra vida, para llevarnos y cruzarnos al otro lado. Él nos garantiza que nos va a llevar. Él nos garantiza que nos va a llevar. Ya es si nosotros o lo dejamos y lo abandonamos, pero Él nos garantiza que nos va a llevar nuevamente al Padre, porque Jesucristo es el único que nos vuelve a llevar a Él. Es el único que nos vuelve a tener allá con Él por toda una eternidad. Le invito a que oremos. Amado Señor, te doy muchas gracias en esta noche. Gracias por tu palabra, Padre, que hoy hemos podido disfrutar, que hoy hemos podido escuchar, Señor. Gracias, Padre, porque tú has permitido, Señor, que sea transmitida esta predicación, Señor. Gracias porque ha llegado a los hogares de mis hermanos. Gracias porque ha llegado al hogar de esa persona que tal vez por primera vez escucha hablar de Cristo, el cual yo coloco delante de ti a esta persona o a estas personas, Señor. Que tú toques el corazón de ellos, amado Señor, como algún día tocaste el mío y el de los demás hermanos. Algún día tú llegaste, tocaste nuestro corazón, nosotros te lo abrimos, reconociendo, Señor, que somos pecadores, pero al mismo tiempo también, Señor, reconociendo que tú eres quien en la cruz pagaste por todos nuestros pecados. Eso mismo hoy, Señor, declaro en estas personas, que ellas reconozcan que tú eres el camino, la verdad y la vida, que ellos reconozcan que son pecadores, pero al mismo tiempo que ellos reconozcan también que tú eres quien has muerto allí en la cruz, no solamente por los pecados de ellos, sino de aquellos que reconozcan que tú has venido al mundo a darnos salvación y vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias por esas personas, amado Dios, que por primera vez le abren el corazón. Gracias por esas personas que hoy, Señor, estás tú tocando esos corazones, que a partir de hoy, Señor, ellos van a enamorarse de ti, Padre, que a partir de hoy, Señor, ellos van a ir a leer la palabra de Dios y van a empezar a saber quién eres tú, como preguntaron aquí los discípulos, ¿y quién es este? Ellos van a ver y van a empezar a ver quién eres, como también nosotros, Señor, hemos visto quién eres tú, cómo tú te portas de una manera sobrenatural, de una manera especial, Señor, sobre nuestras vidas. También bendigo en el nombre de Jesús cada familia, Señor, que está allí en su hogar, cada familia que está allí viendo, Padre, esta transmisión, cada familia, Señor, que dispuso hoy el tiempo y su corazón, Padre, para escuchar este mensaje, para escuchar esta palabra viva, para escuchar, amado Señor, cómo tú nos quieres llevar al otro lado, Señor. Tú nos garantizas que allí vamos a llegar, Señor. Pero tú no nos garantizas que no se van a levantar tormentas. Lo único que tú garantizas, Padre, es que tú quieres dirigirnos en medio de la tormenta, y que si tú diriges nuestra vida en medio de la tormenta, vamos a llegar seguros al otro lado. Gracias te doy, Padre, que seas tú, Señor, quien tomes dirección y que tomes el control del corazón y de la vida de cada uno de nosotros. Para ti siempre, Señor, todo honor y toda gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.